Vamos a hablar esta noche de Alfredo el Grande. Así que ubiquémonos en Inglaterra en el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que según parece fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos a cuya cabeza se colocó él mismo. Esta unión estaba siempre amenazada por los daneses, los vikings, todos esos tipos que venían e invadían cada tanto. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años nomás lo mandaron a Roma y el Papa León IV en persona se encargó de su educación y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos creen que fue el fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín, la obra de Beda y de Boecio, de Beda el Venerable, ¿no? Mientras Alfredo estudiaba, su papá, Ethelwulf, vamos a llamarlo, fue rey, pero en realidad duró poco tiempo, ¿no? Después, por orden de sucesión, le tocó a los hermanos mayores de Alfredo, que eran Etebaldo, Ethelberto y luego Ethelredo. ¿Qué hace? Suerte que terminaron ahí los Sí, nombres. porque si no ya empezaban a estar como Garuto. Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas que incluso hemos mentado en los primeros párrafos de esta monografía. Bueno, estas huestes saqueaban lo que encontraban y apenas amontonaban un botín, se las tomaban, ¿no? Pero en el año 868, durante el reinado de Ethelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo entonces luchó junto a su hermano, Ethelredo, hasta que, odio decirlo, pero Ethelredo cayó muerto. Y bueno, pero si es la realidad. Entonces Alfredo, que era el cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta donde estaba la corte de Alfredo. Y él no pudo resistir al avance de los daneses. Con su ejército muy maltrecho, muy desintegrado, decidió que lo mejor era apartarse del escenario y retirarse a un lugar, esconderse para esperar mejores oportunidades. En un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, entre la conjunción de los ríos Stone y Porret, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas, pantanos, yuyos. Bueno, allí se guardó Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para unos pocos de sus fieles. Dice la crónica que Alfredo se estableció allí entre los suyos, disfrazado de un palurdo de la comarca. Se disfrazó de palurdo. O sea, no decía que era rey, se hacía el logi. Todo era naturalmente parte de un plan. Hacía 300 años que los arpistas y los juglares andaban por ahí, ¿no es cierto? Y eran bien recibidos en cualquier parte. Esa era la costumbre en Inglaterra. Y Alfredo hizo que llegaran arpistas y juglares hasta su refugio para que le enseñaran su arte. Y se convirtió en un estupendo arpista. Hermosa la arpa. Más o menos, va. También aprendió trucos de magia, algunos pases de acrobacia, fíjese. Y una vez que supo aquellas destrezas, partió Alfredo como trovador, junto con un servidor llamado Denegulfo, y se dirigió, así con paso de murga,
a la corte del rey Guthrum, el invasor que estaba en York. Y entró a York cantando ahí, en los cuarteles mismos del enemigo. Nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero. Nadie sospechó que podía tratarse de espías. Bueno, entonces Alfredo y su compañero supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham. El campamento consistía en varias tiendas diseminadas, en tanto que las casas del pueblo estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no?, por los oficiales de más rango. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar estaba poco protegido, porque, bueno, como habían sido exitosos en la conquista, como Alfredo había desaparecido, no sabían dónde estaba el rey de Inglaterra, todo esto les había dado a los daneses un sentimiento de seguridad. Así que andaban metafarra todo el día, salían de excursiones, qué sé yo, para jorobar, para hacer un poco de pillaje y nada más. En una de esas Alfredo se presentó para cantarle al rey Guthrum y cantó y divirtió mucho al rey enemigo durante una semana. Mientras tanto, su acompañante fraternizó con los soldados, con las mujeres, y vio cómo son estas cosas, ¿no? Entre la jactancia de los bebedores, los chismes de los soldados, qué sé yo, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideraron conveniente, se rajaron y volvieron a donde estaban escondidos porque ya tenían un plan. En mayo de 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, de West Ham, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas dicen que las borracheras habían minado el espíritu de los conquistadores y que no fueron capaces de sostener la lucha, ¿no? Fueron atacados incluso en medio de una soberana mamúa que tenían y desde luego perdieron eficacia. Los daneses fueron empujados hasta las alturas de Wiltshire y de ese modo quedaron encerrados entre las montañas y los ingleses que los atacaban. No tenían provisiones, bueno, un desastre. Al cabo de un mes, Guthrum se rindió. Las invasiones danesas no cesaron, por el contrario, continuaron, pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Entre invasión e invasión, Alfredo continuó con sus estudios y también tocando el arpa. Se convirtió en un hombre triste. ¿Sabe por qué? Porque era sabio. Y era el único sabio que había en Inglaterra. Entonces estaba esperando, vivió toda su vida esperando que llegara un sabio que pudiera enseñarle algo. Y no llegaba, salía todas las tardes, miraba el camino a ver si venía algún sabio y no venía ninguno. Era el único que sabía algo en Inglaterra. Como hemos dicho, lo habían mandado a estudiar a Roma, había aprendido casi todo lo que se podía aprender y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros y el tipo se aburría esperando que alguien le enseñara algo. Dice el cronista que querer saber fue, sin embargo, lo que más ayudó a este rey. Alfredo gobernó hasta el 899, cuando murió, joven aún, a los 50 años. Bueno, las guerras han evolucionado hoy en día, ¿no? Usted no se imagina a Obama metiéndose en el campamento enemigo para cantar Mi Noche Triste, ¿no? Pero bueno, tiene también que ver con que antes no se conocía la cara de los reyes, entonces era fácil hacerse pasar por quien uno no era. Hemos ido a la discoteca haciéndonos pasar por gerentes. Y el discotecario no nos creyó, nos dijo que Lo que pasa es que no ahora teníamos el caminar propio de los gerentes. ¿Cómo es Y que el compadrón, el gerente Claro. es el compadrón.
Ahora vivimos en una época donde entre los celulares, las redes sociales, Internet, Facebook y todas esas cosas, prácticamente conocemos la cara de todos. Sí, está bien. Y todos Pues nos está conocen mal. nuestra cara. Bueno, pero sí, yo soy un 2.0 que ando... Conozco todo, las caras de todas las personas. Usted me muestra una cara y yo le digo quién es. Bueno, no es una gran habilidad. El caso es que me dio finalmente un disco que hace alusión al canto de Alfredo en el campamento danés, ¿no? El tango se llama Tal vez será su voz. Algunos La que letra saben- me parece que... Sí, tal vez será su voz. Lo puede haber dicho algún soldado danés. Sí. Cuando oyó la voz de Alfredo, dice, ¿no será este el rey de Inglaterra? Tal vez será su voz. ¿Qué sé yo? Sí, pero señor. Puede ser. Sí, pero capaz Para que mí es habla- un tango que fue escrito pensando en ese episodio, ¿o no? No, a mí me parece que por ahí es otra cosa. No, el episodio es previo al tango, además. Bueno, por eso mismo digo... Pero muy previo. Por eso el tango fue escrito en relación al episodio. Pero y menciona- no al episodio En sucedido relación al tango. en virtud del tango. Tienes razón, ¿eh? Sí, claro que tengo razón. Pocas veces tengo razón. Esta es una de ellas. Está así. Esta la noto. Fíjese la clase de razones que tengo. Bueno, muy bien. Escuchemos entonces, tal vez será su voz, en la voz de nuestro Horacio Molina. Adelante. Bien.